Buenas tardes, nos encontramos en el magazine de la historia de las matemáticas, nos encontramos con las compañeras Viviana Araújo y María Fernanda y Edinson Zúñiga. En esta ocasión vamos a hablar de las biografías y aportes a las matemáticas de Tales de Mileto y Zenón de Elea, dos filósofos muy importantes que han influido en las matemáticas modernas. Hemos traído una invitada especial. Ella nos contará de lo que sabe para que así conozcamos más sobre la biografía de estos filósofos. Compañera. Un gusto y muchas gracias por la invitación a este magazine. Será un gusto responder todas sus preguntas e inquietudes. Las primeras preguntas que te realizaremos queremos que se enfoquen en Tales de Mileto. Como por ejemplo, ¿en qué ciudad nació Tales de Mileto y en qué siglo vivió? Tales de Mileto nace en la ciudad de Mileto en los años 620 y 640 a.C. La ciudad de Mileto es conocida como una colonia griega que en la actualidad la podríamos ubicar en la ciudad de Turquía. Gracias, señorita, por su respuesta. A continuación, la siguiente pregunta. ¿Cómo obtuvo Tales de Mileto sus conocimientos? Se dice que los obtuvo en sus viajes a Egipto y Babilonia, sus conocimientos matemáticos, de astronomía y entre los otros. Y así nacen sus bases cuando regresa a Grecia del pensamiento racional matemático. La tercera pregunta es, ¿qué idea propuso Tales sobre el origen de todas las cosas? Tales propone la idea que el origen de todo es el agua, que el agua es el sustrato y la causa de todo. Gracias, señorita. ¿Qué método utilizó Tales para medir la altura de las pirámides de Egipto? Cabe resaltar que este tema es un tema muy curioso, ya que su método fue medir la sombra que proyectaban en el suelo y la comparaba con su propia sombra en el mismo momento en el que hacía la medición. Señorita, ahora me gustaría preguntarte respecto a sus aportes a la geometría. Explícanos, ¿en qué consiste el teorema de Tales y cuál es su aplicación en la geometría? El teorema de Tales consiste en que si se traza una línea paralela a uno de los lados de un triángulo, se generan dos triángulos semejantes. La pregunta a la sexta sería, ¿qué nos puedes decir de Tales y las demostraciones geométricas? Respecto a Tales y las demostraciones geométricas, les podría comentar que Tales fue uno de los primeros en utilizar las demostraciones lógicas en la geometría. Y no solamente dependió de aquello que observaba, sino que fue más allá y de esto nacen las preposiciones como por ejemplo que un círculo queda determinado por su circunferencia o su diámetro. Con toda esta información de Tales que nos puedes decir de Zenón de Elea, por ejemplo, ¿dónde y en qué siglo nació Zenón de Elea? Zenón de Elea nace en la ciudad de Elea en los años 490 a.C. a 430 a.C. Gracias, señorita. La siguiente pregunta es, ¿con qué filósofo estuvo estrechamente relacionado y qué escuela filosófica fundaron? Él estuvo estrechamente relacionado con el filósofo Parménides, quien fue el fundador de la escuela eleática. ¿Qué sostenía? Él sostenía que la realidad es única, inmutable e indivisible. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuál era el propósito principal de las paradojas de Zenón? Yo lo describiría que su propósito principal era el de defender la idea de Parménides, como por ejemplo la imposibilidad del movimiento y la pluralidad. Gracias. Gracias. Unos también sobre sus aportes a la continuidad de infinito. Por ejemplo, ¿en qué consiste la paradoja de la dicotomía? Esta paradoja consiste en recorrer una distancia, que para recorrerla primero hay que recorrer la mitad y así sucesivamente. Como este proceso no termina, parecería que el movimiento es imposible. A continuación, la siguiente pregunta. ¿Qué idea introdujo respecto a la continuidad? La idea que él introduce respecto a la continuidad es que el espacio y el tiempo son divisibles en infinitas partes, lo que lleva a cuestionar la naturaleza de la continuidad.
Y bueno, la última pregunta sería, ¿qué nos puedes decir de Zenón y un concepto de infinito en las matemáticas? Respecto a esa pregunta, les puedo comentar que Zenón argumentó que si el espacio y el tiempo son continuos, entonces deben dividirse en infinitas partes, como también que nunca, pues él nunca resolvió ninguna de las paradojas que planteó, pero que estas son y seguirán siendo por mucho tiempo muy importantes para el desarrollo del pensamiento en las matemáticas. Bueno, compañeras y invitada, pues con esto nos despedimos, fue una información muy importante, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.